Estamos presentando facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández y en esta oportunidad estamos nuevamente, después de algún tiempo, en el Hotel Virreyes Hotel, Virreyes Hotel, cuyo propietario es el ingeniero Mario Virreyes Pose junto a su familia. Y en esta oportunidad le doy la cordial bienvenida porque en este ambiente colonial de Potosí vamos a exclusivamente hablar sobre la vida universitaria que aún desempeña el ingeniero Virreyes. Ingeniero, bienvenido a Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Muy amable, don Iván, le agradezco por la entrevista y será una oportunidad para poder hablar un poco sobre la universidad y obviamente es relacionado con mi actividad, ¿no?, como docente universitario. Estar en la carrera universitaria, ingeniero, de verdad es algo muy importante en la vida de muchos ciudadanos. ¿Podría contarnos cómo ingresó, cuándo ingresó, seguramente muy joven? A ver, ese momento tan especial que muchos profesionales sienten cuando ingresan a la universidad, pero ya no como estudiantes, sino como docentes, para impartir sus conocimientos, en este caso de la ingeniería civil. Bueno, a ver, de manera muy general puedo señalar que el ejercicio de la docencia requiere de dos grandes virtudes, ¿no? Uno es la formación, obviamente, profesional, y otra es la vocación, ¿no? La vocación. Puede que exista un profesional de alto nivel, pero que no tenga vocación de enseñanza, ¿no? Y eso es lo que quiero hacer notar. Y en lo que respecta a mi persona, siempre tuve una vocación de enseñar, ¿no? No solo como profesional, sino también en la propia universidad. Ahí, como conocen, hay una oportunidad para los estudiantes de poder cooperar con los docentes, ¿no?, a lo que llamaban antes ayudantes y después auxiliares. Desde esa etapa que viví como estudiante es que nació en mí esa vocación de enseñar. Ya como un joven universitario formé parte también de un grupo de estudiantes que estaban ligados a una actividad religiosa, ¿no? Un grupo de jóvenes que estaba liderizado por una religiosa canadiense. Y ella conformó un grupo de estudiantes que querían trabajar con ella. Y nuestra actividad fundamental, aparte de, obviamente, dedicarnos a la parte de la religión, al cultivo realmente personal desde un punto de vista de la religión, ¿no? Aparte de ello, solíamos hacer trabajos de cooperación a los colegios, ¿no? Y yo, como otros compañeros míos, íbamos a los colegios a enseñar matemáticas, física, bueno, en realidad a complementar la enseñanza de los profesores de ese entonces. Actividad que hoy no existe, la verdad, ha desaparecido eso, pero en mis tiempos de estudiante sí hacíamos esa tarea. Y desde ahí, obviamente, quedó ese interés por enseñar. Bueno, ya en base a esa, diríamos, a esa vocación, me presenté a los exámenes de competencia acá en la Universidad de Potosí el año 1978. En ese entonces mi persona trabajaba en un proyecto de industrial, ¿no?, de La Palca, que estaba ubicado allá, que era la planta de volatilización de La Palca. Y en ese tiempo llegaron a Bolivia y a Potosí ingenieros y técnicos de la Unión Soviética, es decir, rusos, ¿no? Y en ese tiempo, obviamente, trabajé con ellos como ayudante de uno de los ingenieros aproximadamente 3 años. A ese tiempo salieron los exámenes de competencia y me presenté. En realidad yo no conocía la convocatoria. Fue mi esposa que me comentó en uno de esos días que había esa convocatoria y que podía presentarme. Yo obviamente trabajaba desde muy temprano en La Palca hasta pasado las 6 de la tarde. Pese a ello, pese a esas dificultades que había, mi esposa hizo algunos trámites, hizo legalizar certificados y me presenté a los exámenes de competencia.
Y en esa oportunidad, o fruto de esos exámenes, mi persona obtuvo varias materias como docente titular, ¿no? 4 materias, y es a partir de ahí que pasé a la universidad a trabajar a tiempo completo como docente. Bueno, a esta altura continúo porque persiste, ¿no?, en mí ese deseo siempre de contribuir a la formación de los jóvenes ingenieros. Ya son varias generaciones que han pasado por las aulas donde mi persona tuvo la oportunidad de enseñar, de hacerles ver, ¿no?, cómo es la ingeniería actualizada. Siempre estuve con ese propósito, como hasta hoy, ¿no? Siempre enseño sobre las bases que están vigentes en la ingeniería estructural, actualizados, ¿no? Actualizados. No, en esa parte nunca me descuidé, porque es la única manera también de poder ser un docente que contribuya realmente, ¿no?, a la formación de profesionales. Tengo el orgullo de decirle así de manera concreta, y a todos obviamente, que los ingenieros que han pasado por las aulas de nuestra carrera de ingeniería civil y que han sido formados bajo una cierta disciplina rigurosa, han tenido bastante éxito en su vida profesional. Yo puedo decirle que cuando escuchamos algún problema estructural a nivel nacional o internacional, nunca estuvo involucrado un ingeniero formado en nuestras aulas. Siempre se han desempeñado adecuadamente. Y ese es, digamos, el prestigio que tiene nuestra carrera, ¿no? Es una formación obviamente rígida, bastante exigente, pero tiene ese propósito, ¿no?, de sacar buenos profesionales. Así que, en resumen, esa es un poco la historia de cómo hemos ingresado a la Universidad Tomás Frías. Como les decía, siempre fui docente titular, ¿no? Y eso me ha permitido, obviamente, establecer una disciplina bastante rigurosa con mis estudiantes. Pese a ello, siempre me he mantenido como un docente propenso a cooperar, a ayudar en la formación de cada uno de ellos. Ingeniero, desde 1978, que usted manifiesta como fecha de inicio para su actividad profesional hasta la fecha, seguramente han pasado varias generaciones de ingenieros y, como usted muy bien lo ha dicho, han contribuido y aún contribuyen en la sociedad boliviana y, por qué no decirlo, a nivel internacional. Antes de ingresar a la otra parte de esta entrevista, que también es importante, ¿podría usted destacar cuál es la importancia que tiene la ingeniería civil en la sociedad para que quizás muchos que nos están viendo y que son jóvenes, los millennials, por ejemplo, tengan en cuenta de que una carrera universitaria o a esa carrera universitaria uno tiene que entrar con una verdadera vocación para que el ejercicio de esa profesión sea óptima, fructífera al beneficio de la sociedad? Bueno, en este ámbito, digamos, profesional, ¿no?, porque hablamos de oficios y profesiones que están vigentes en nuestro país, la ingeniería civil es importante. ¿Por qué razón? Porque todo lo que hacemos nosotros va en, ¿cómo le puedo decir?, en el sentido de satisfacer las necesidades de todas las sociedades, satisfacer en su habitabilidad, por ejemplo, satisfacer en su transitabilidad, ¿no? Es decir, nos dedicamos a construir estructuras para oficinas, estructuras para edificios, para residencias, o sea, para departamentos, escuelas, colegios. Es decir, en el campo estructural hay una gran variedad de acciones que podemos tomar, como el cálculo, por ejemplo, de puentes, y eso en esa área. Pero en el área ya de, por ejemplo, de caminos, porque hay menciones, ¿no?, estructurales, otras menciones son de vías de comunicación, otras están dedicadas a la hidráulica y la sanidad, o sea, la sanitaria, la ingeniería sanitaria. Ahora tenemos también algunas opciones como para gerencias, ahora de gerencias administrativas para la ingeniería civil. Así que es muy importante en ese sentido, ¿no?, porque nosotros tenemos que
manejar dos aspectos fundamentales: seguridad y economía. Todo lo que hacemos tiene que estar, digamos, bajo el concepto de seguridad. Es decir, esta construcción, la que ve usted, tiene que darnos a todos, ¿no?, esa sensación de que estamos en un lugar seguro, ¿no? Ahora la seguridad se extiende a aquellos problemas que pueden generarse por los sismos, por ejemplo. Entonces tenemos que darle al usuario esa seguridad de que, aún habiendo sismo, él está dentro de una estructura que le va a generar cierta seguridad. No es 100% en esos casos, pero sí tenemos que ejercer la profesión bajo ese concepto fundamental. Todos tienen que sentirse seguros en su edificio, en el lugar que están habitando, en cualquier parte, en una escuela, en un colegio, etc. Pero por el otro lado, la otra balanza es la economía. Es decir, nosotros tenemos que optimizar el consumo de los materiales. Esa es una parte ética de los profesionales ingenieros. Poco se ve el concepto de economía. Es decir, todos vemos construir, pero en el fondo pasa desapercibido este aspecto fundamental, ¿no? Un buen ingeniero tiene que manejar en la balanza las dos partes: a un lado economía y al otro lado seguridad. Entonces nosotros formamos ingenieros bajo esos dos preceptos fundamentales. Ahí radica la importancia de todo. Pasa un puente, tiene que tener la seguridad de que ese puente ha de responder, ¿no?, a las cargas con las cuales está diseñado el puente. Pero tampoco no podemos excedernos. No puedo construir, por ejemplo, un edificio donde se requiere una columna de 30 por 30 centímetros, construirlo por 60 por 60. Por ahí el financiador o el propietario no se da cuenta de ello. Pero yo, por seguridad, estoy poniendo más allá de lo necesario. Y muchas veces esto no se percibe, ¿no? Solo saben los ingenieros, o solo saben de manera intuitiva algunas personas que ven alguna construcción. Entonces eso tenemos que nosotros hacerlo visible. Estamos haciendo algo bajo siempre esos dos preceptos. Obviamente, cuando algo sale mal en la construcción, vienen las responsabilidades, ¿no? Responsabilidades de orden jurídico, de orden económico, como todos sabemos, ¿no? Ahí se cae un puente y buscan a quién ha calculado el puente, a quién ha construido el puente y cuál es la causa del colapso de ese puente. Entonces nosotros tenemos que en la enseñanza evitar que sucedan esos problemas, ¿no? Entonces todos los ingenieros salen de la universidad, de nuestra carrera, bajo esos preceptos. Yo diría que ahí está la importancia de la ingeniería civil. Además es una profesión amplia, muy amplia, ¿no? Como le digo, hay menciones que van desde hacer estructuras, pasa por hacer vías de comunicación, pasa por la ingeniería vial, pasa por la ingeniería geotectónica, por unos especialistas en suelos, que ahora en este tiempo se ha convertido en un gran problema. El problema de suelos es realmente terrible. Basta ver el tema de La Paz, ¿no? Todos los días prácticamente hay colapsos de viviendas, de estructuras, porque no está bien estudiado el tema suelo. Nosotros acá en Potosí podemos sentirnos tranquilos al respecto. Tenemos un terreno inclinado con ciertas deficiencias, pero no tenemos los problemas que hay en otros lugares, ¿no? Nuestros suelos en realidad son aptos para cualquier tipo de construcción, nos dan bastante seguridad, ¿no? Ahora, los ingenieros civiles pueden ser también medioambientalistas. Hay muchos ingenieros que se dedican al cuidado del medio ambiente, pueden desempeñarse en otras áreas fácilmente. Así que es una profesión, desde mi punto de vista, bastante amplia, ¿no? Unos son consultores, otros trabajan para entidades públicas, otros son, como les puedo decir, directores de obra, supervisores, gerentes. Es decir, reitero una vez más, es una profesión muy amplia y obviamente por ese mismo motivo adquiere una gran importancia, ¿no?
en su vida, en su carrera universitaria que aún sigue, ingeniero Viseira, sabemos que ha habido un momento en que ha incursionado en el área de la dirigencia deportiva con el siempre recordado equipo universitario de la Universidad Autónoma Tomás Frías. ¿Qué puede contarnos de esa época que me imagino ha sido muy interesante, sobre todo si a uno le gusta el fútbol? Bueno, a ver, para ponernos en contexto, ¿no? En realidad, en la carrera, diríamos, universitaria o académica al interior de la universidad, me tocó desempeñar varios cargos, ¿no? Como tal. Entre ellos está haber sido jefe de carrera titular bajo un proceso de elección, decano de forma interina y luego de rector de la Universidad Tomás Frías, ¿no? Yo fui rector del año 1988 al año 1993, ¿no? Imagínense, ya ha pasado muchísimo tiempo de aquel entonces, ¿no? En ese tránsito, bueno, luego vino otras funciones, ¿no? A nivel nacional también, ¿no? Pero en ese tránsito, como le decía, he logrado, bueno, tener algunas satisfacciones personales, como este tema del deporte. Bueno, siempre fui una persona que le gusta el deporte. Fui jugador de básquetbol desde muy pequeño hasta jugar en el Maxi Básquet, pero por problemas ya de salud, por un accidente que tuve en pleno partido, ya pues dejé un poco a lado esta actividad. Entonces, cuando estaba de jefe de infraestructura de la universidad, me nombraron como presidente del club universitario, que en ese entonces estaba en una división inferior, ¿no? En ese periodo de jefe de infraestructura logramos ascender a la liga profesional y coincide con mi gestión como rector, inicios de gestión como rector. Obviamente que como rector tenía poquísimo tiempo para dedicarme a dirigir o a presidir el club. Sin embargo, me nombraron como presidente honorario del club universitario y como tal tenía que pues, realmente apoyar. Pocos se acuerdan de ello. Le digo, como ha pasado tanto tiempo ya, mire, estamos hablando del año 1988, 89, ¿no? El club universitario fue el primer equipo de Potosí en ingresar a la liga profesional, ¿no? Todos piensan que ha sido o Real Potosí, ha sido tal vez Nacional, Independiente. Son equipos obviamente con bastante tradición, ¿no? Para nuestra sociedad. Nacional, Potosí, Independiente, y había otro equipo, Highland Players. Son equipos ya muy tradicionales, de los cuales está vigente Nacional, ¿no? Nacional Potosí. Independiente, que era muy reconocido en esos tiempos, un poco se ha prácticamente invisibilizado, ¿no? Entonces, quiero hacer recuerdo de eso, ¿no? El club de la universidad fue el primero en entrar a la liga profesional. Y bueno, yo estaba como presidente del club y tuvimos que hacer toda una serie de actividades para primero financiar el club, el club en esa liga profesional que exigía en primer lugar tener buenos jugadores y luego viajar. Económicamente había que tener dinero para pagar a los jugadores, para viajar a las distintas ciudades donde había partidos, etcétera. Así que fue una etapa bastante especial, pero que tuve la satisfacción de mantener al club en la liga, ¿no? Hoy no está, porque ya pues pasó mi gestión y la verdad que no sé qué hubo problemas y descendió el club universitario y luego ascendió a la Liga Real Potosí, ¿no? No debemos olvidarnos de ello en la historia del deporte potosino, ¿no? La presencia del club universitario. Y puedo recalcar que tal vez lo más notorio de esa etapa fue que contratamos a un gran jugador
que era Maladot, que lo conocían como el vikingo Maladot, ¿no? Que era un personaje pero muy interesante, ¿no? Que metía goles pero en cada partido, ¿no? No había partido o arquero que resista al vikingo Maladot. Bueno, lo contratamos de una manera especial, le diré, ¿no? Porque el club universitario, recursos propios, solo provenía de algunos aportes que daban los docentes administrativos de la universidad y también los estudiantes que hacían acciones sociales para poder, digamos, cooperar en algo. En ese tiempo nosotros gestionamos algo que también ha desaparecido, a mi entender, el aporte de Potosí, de la ciudadanía, de toda la sociedad potosina. ¿Cómo aportaban? Aportaban con un boliviano por cada pago que hacían en COTAF y en CEPSA, ¿no? No sé si recuerdan, en ese tiempo se pagaba la factura y le extendía una boletita que aporte al club universitario, ¿no? Gestionamos eso y por suerte se aprobó por las directivas de ambas entidades, se aprobó este aporte, que estuvo vigente un buen tiempo, ¿no? Ahora, luego un poco ha habido un desánimo, no sé cuál ha sido la razón, porque ese aporte ha desaparecido. Además, teníamos un aporte también de los que viajaban al interior, o sea, bueno, es lo que es ahora la exterminal, ¿no? Ahí los pasajeros también aportaban, sobre su pasaje aportaban con 2 bolivianos, ¿no? Por cada pasaje. Y la mitad iba para una actividad social y la mitad iba para el club universitario. Fue de esa manera que sostuvimos al club. Obviamente había los boletos, el costo de los boletos de ingreso a los partidos, pero que en gran parte servían para pagar un poco los costos de uso del estadio y para también pagar a los árbitros y tener algún recurso para los viajes que debía hacer el club al interior. Así que para sueldos quedaban estos aportes que le comento, ¿no? Pero también tuvimos la oportunidad de recibir apoyos de algunas empresas. Por ejemplo, a Vikingo Maladot le pagaba su sueldo mensual, diría yo, una empresa que desapareció también, que era Comco, ¿no? Acá. Ellos, cuando yo solicité la cooperación de ellos, me dijeron: señor, usted contrate al mejor jugador que pueda haber en Bolivia, ¿no? Nosotros vamos a hablar con él para pagarle su prima y vamos a hablarle con él para pagarle cada mes cuánto sería su salario o su sueldo como jugador. Y eso hicimos. El club universitario no pagó ni un centavo a Vikingo Maladot. Fue esta empresa la que se encargó de pagar su prima y pagarle su sueldo mensual. Llegó un momento en que Vikingo nos decía: mire, me paga muy poco la empresa, me voy a ir. Y yo hablé con él y le dije: mira, Vikingo, nosotros no te podemos pagar más, no tenemos dinero, mira, somos tan pobres que tú estás con nosotros por esta situación, pero te ofrecemos algo. ¿Qué puede ser?, me dice. Mira, por cada gol que tú metas en los partidos, te vamos a pagar $100 en el momento. O sea, termina el partido y te pagamos $100 por cada gol. Así que de esa manera, le digo sinceramente, generamos un incentivo en el Vikingo Maladot para que en cada partido pues se dedique a meter goles. Y fue el goleador de Bolivia a nivel nacional y fue realmente algo muy, muy llamativo, pero que en el tiempo nos genera, digamos, una satisfacción de haber hecho algo para que contribuya, digamos, al deporte de Potosí, ¿no? Muy pocos conocen esta historia que les estoy comentando, ¿no? O sea, nunca he difundido mucho estos aspectos, siempre he realizado mi actividad sin hacerlo muy visible, pero ahora les cuento
esto que en el fondo es muy interesante, ¿no? Y le quedamos muy agradecidos desde Facetas porque esto se van a enterar a nivel nacional e internacional. Y hay que tener Sí. en cuenta que a Sí. comienzos de los años 90, en la época que estaba el vikingo Maladot, $100 era un buen dinero. Sí. Era un buen dinero. Era un buen dinero, $100, era ¿no? alto, Sí, sí, sí. Ingeniero, después de esa pequeña actividad que la ejercía usted dirigiendo universitario, fue rector. Sí, sí, sí. Y el ser magnífico rector, en este caso de la Universidad Autónoma Tomás Frías, se entiende que ha sido una gran experiencia, además de un honor como ciudadano potosino y como profesional ingeniero civil. ¿Puede contarnos qué ha sentido, cuál ha sido esa su experiencia, cómo se siente ahora en este 2025, cuando muchas cosas en Bolivia, incluyendo también la universidad, ha cambiado? Bueno, en realidad fui rector elegido por docentes y estudiantes en un claustro universitario a causa de un pequeño, digamos, incidente que se presentó en esa ocasión, ¿no? ¿Puede cortarlo? María Ángeles, bebé. Perdón, lo han cortado, ¿no? Bueno, les comentaba este tema de cómo fui elegido rector. En realidad, mire cómo son las circunstancias, ¿no? En ese tiempo me invitó la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba para que pueda ir allá como docente, obviamente, de la carrera de Ingeniería Civil que se estaba iniciando en Cochabamba, porque las únicas universidades que enseñaban Ingeniería Civil era Potosí, Oruro y La Paz. No había esta carrera en ninguna parte más, en ningún departamento más de Bolivia. Entonces, en ese tiempo en que se estaba creando la carrera de Ingeniería Civil en Cochabamba, me invitó la universidad, las autoridades me invitaron para que yo me pueda, digamos, trasladar allá a Cochabamba como docente. Luego, yo obviamente dije, acá en Potosí yo soy docente titular, yo acá he ganado mis exámenes de competencia y no sé allá si en Cochabamba van a reconocer esa titularía. Y ellos me dijeron que sí. Entonces viajé, como todos, ¿no? Hay gran parte de nuestra sociedad, de los hombres bastante, digamos, reconocidos, se han ido al interior, ¿no? Todos, gran parte. Muy pocos quedamos de ese entonces acá en Potosí. Entonces, como fue el interés, obviamente, esto lo digo de forma honesta, ¿no? Fue el interés de irnos a Cochabamba con la familia. Y ya tenía horario, ya tenía la fecha mismo de incorporación, ¿no? A esa universidad, y regresé a Potosí y anuncié en la carrera que iba de un tiempo iba a concluir mis actividades y que me iba a retirar. Bueno, ahí surgió algo, ¿no? Algunos estudiantes se movieron, dijeron, no, ingeniero, tiene que quedarse, ¿cómo se va a ir? Bueno, pero yo persistía y una noche en mi domicilio estaba preparando, encajonando, ¿no? Los libros, todo lo que tenía en la casa, ¿no? Poniendo en cajones para su traslado. Y de repente escucho tocar la puerta y veo a bastante gente en la puerta. Y me digo, pasen, ¿cuál es el motivo? Había docentes, había estudiantes, y me dice, ingeniero, nos hemos enterado que usted está queriendo irse a Cochabamba. Sí, les dije, eso es. Bueno, me dicen, ¿sabe, ingeniero? Tiene que quedarse en Potosí. Nosotros le proponemos que usted sea candidato a vicerrector de la universidad. Candidato a vicerrector. Ah, de acuerdo, le dije, no sé, pero yo estoy en etapa de trasladarme. Ya he puesto inclusive fecha y todo aquello. Pero era tanto el entusiasmo de los jóvenes y de toda la comitiva que me visitó, que pregunté, les dije, ¿cuál es la razón? ¿Por qué motivo me están...? Porque era bastante joven, ¿no? En la universidad. Había regresado de Estados Unidos, ¿no? Donde hice mi especialidad como ingeniero estructural, y estaba ya, obviamente,
con esa especialidad. Estuve 2 años en Estados Unidos, y un poco más de 2 años, y obviamente que daba también cierta tristeza, ¿no?, abandonar Potosí. Y les dije, bueno, a ver, veamos, no creo que, pero soy joven, no creo que me acepte la universidad, no creo que tenga repercusión mi candidatura. Entonces dijeron, no, nosotros vamos a hacer todo lo posible. Y se conformó la dupla para la cual, digamos, en la cual yo debía participar como vicerrector. De unos días, faltando una semana para el claustro, me hacen conocer que el candidato a rector, que era del frente, que estaba formándose con mi participación, había renunciado, ¿no? Había renunciado en el entendido, seguramente, no estoy muy seguro, de que siendo yo muy joven no iba a tener, digamos, el apoyo correspondiente. ¿Quién era ese candidato? ¿Ya no recuerda? Recuerdo, pero por ética prefiero no nombrar, Entiendo, ¿no? Por sí, ética, sí. por ética personal. Además, ya ha pasado muchos años, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, era una muy buena persona, muy buen profesional, pero no quiso continuar. Y el grupo que me apoyaba dijeron, no, ingeniero, ahora usted tiene que ser candidato a rector, ya que no tenemos candidato a rector, usted tiene que ser. La duda fue todavía mayor, ¿no? Dije, no, ¿cómo? Y realmente pasó el claustro, por el otro lado había docentes muy reconocidos, con bastante formación y con bastante, como decimos, llegada a docentes y estudiantes, ¿no? Con bastante trayectoria, con formación inclusive política, pero en el fondo primó seguramente ese sentimiento de renovación, como actualmente tenemos todos los bolivianos, ¿no? Queremos líderes para el país jóvenes, ¿no? Jóvenes, bueno, no tal vez jóvenes en edad, tal vez jóvenes en pensamiento, en iniciativas por un lado, y que tengan la suficiente vitalidad para poder, digamos, conducir el país. Eso queremos actualmente la mayor parte de los bolivianos, ¿no? Y creo que en la universidad hubo ese sentimiento también. Había candidatos que ya tenían larga trayectoria como autoridades, pero primero eso y bueno, pues salí como rector electo, ¿no? Con el apoyo fundamentalmente de estudiantes, le diré de forma honesta, ¿no? Estudiantes. Docentes me apoyaron, pero no en la magnitud del apoyo de los estudiantes. ¿Y cómo dejó a Cochabamba, la San Simón? ¿Qué tuvo que decir? No, pues ya siendo elegido como rector, era obvio que tenía que presentar mis excusas y disculpas necesarias a la Universidad de San Simón, ¿no? A los que eran autoridades en ese entonces. Y obviamente me quedé acá en Potosí como rector de nuestra institución. Motivo por el cual, bueno, pues cambió los planes, continuó acá en Potosí. Hubo algún momento la intención de ir a otro lugar, a Sucre, como todos los potosinos tenemos siempre esa esperanza, ¿no? Quizá no por tener una mejor vida, sino por cuidar su salud, ¿no? Como todos tenemos siempre estos problemas acá en la ciudad. Pero me quedé desde ese entonces, ¿no? Desde el momento que fui elegido rector, ya pues mi vida estaba ya delineada, ¿no? Y fue una gran satisfacción, le diré, porque puse orden en la universidad. No resolví totalmente, pero hice que su economía sea solvente, que haya disciplina en docentes y administrativos, ¿no? En mi gestión se tuvo que trabajar bastante en ese sentido. Yo recibí la universidad con deudas fuertes. Había deudas de pago de salarios de unos 3 meses, había deudas al seguro universitario, o sea, al tema, no al seguro universitario propiamente, sino a la Caja Nacional de Salud, había deudas en impuestos que no se pagó un año, más o menos, ¿no? Y lo peor
La universidad era tan caótica que las actividades eran de tal forma que se hacía un semestre en un año, en 8 meses, en un año. Era un caos total. En ese sentido, en esa situación fui elegido como rector, ¿no? Y había un gran déficit económico, terrible. Así que tuve que revertir todo esto en base a un trabajo bastante riguroso en la parte de administración, en la parte de uso de recursos, en la disciplina institucional. Desde ese tiempo, hoy la universidad tiene que concluir una gestión anual en el año que corresponde. 2025, este año tenemos que acabar la gestión anual, sea anual como tal o sea semestral, desde ese tiempo. Luego, en la parte de la docencia, también pusimos disciplina. Yo tuve, tal vez no fue muy bueno, no fue bien visto el hecho de que yo personalmente iba a algunas carreras a controlar si los docentes estaban ejerciendo su cátedra en el horario que decía ahí la planilla. Muchas veces me encontré con que no había docentes ejerciendo su actividad y tuve que tomar, digamos, acciones un poco radicales, ¿no? De tal forma que al concluir mi gestión, obviamente tenía yo anticuerpos por todo lado, tanto en la parte administrativa como en la parte de la docencia. Pero fue una gran satisfacción, porque desde ese entonces nuestra universidad por buen tiempo se caracterizaba por su disciplina, por su orden interno académico, por tener al día sus cuentas, ¿no? Les comento a toda la sociedad potosina, ¿no? El único rector que ha pisado la cárcel, que ha ido tras las rejas como tal, es mi persona. Pero no he ido porque yo he cometido algún delito, sino fui a la cárcel apresado por el prefecto de ese entonces o por las autoridades judiciales de ese entonces, porque la universidad tenía deudas de pago de beneficios sociales. Era inevitable. Era inevitable. Pero yo podía haber gestionado ese pago de alguna manera. Podía haber hecho algo para que eso se cancele en su tiempo, o por cotas, todo. Pero en ese entonces tomaron una acción radical. Estuve subiendo en un vehículo de mi casa hacia la universidad y de repente me pararon ahí 3, 4 vehículos y me dijeron que estaba apresado, ¿no? Me sacaron de la vagoneta y me llevaron a Santo Domingo, ¿no? Así que esa es la historia mía, ¿no? En la universidad. Fui apresado tras las rejas, tengo ahí fotos en los periódicos en las que está mi persona agarrado de las rejas, ¿no? Pero fue tal el impacto de esa acción que a nivel nacional las autoridades nacionales obviamente dijeron que eso no puede ser, ¿no? ¿Qué problema tiene la Universidad de Potosí? Tiene problemas económicos. Bueno, entonces vamos a apoyar a la universidad para que resuelva esos problemas, pero no podemos, digamos, admitir que un rector esté preso. Y el vicepresidente de ese entonces era el doctor Ocio. Luis Ocio Sanginés. Luis Ocio Sanginés. Él fue quien dijo, no es posible, mi rector de la universidad no puede estar preso. Gestionó para que el gobierno nacional desembolse los recursos para pagar esos beneficios sociales que debía la universidad. De esa manera resolvimos ese gran problema, porque era un monto altísimo también, ¿no? Que no eran de varias personas que fueron retirados de la universidad por ser interventores de la universidad. Porque recuerda que hubo un periodo que estuvimos regidos por la intervención. Entre Banzer y García. Claro, en esos periodos, ¿no? Y entonces, como eran personajes que han contribuido a esa intervención de manera, digamos así, superior, ¿no? Eran autoridades, eran personas que realmente habían estado al mando de la intervención en Potosí. Y obviamente la universidad tenía dificultades, retrasó el pago de esos beneficios sociales y año tras año se fue acumulando, ¿no? Fue acumulándose con los, quizá no sé cómo llamarlo, intereses, porque por el paso del tiempo
estas deudas van creciendo, ¿no? Entonces, pues resolví el problema, ¿no? Pero resolví en 3 días, obtuve el dinero que seguramente ni en 2 años ni en 3 años iba a tener la universidad para pagar esos beneficios sociales. Liberamos esa gran deuda que tenía la universidad y de ahí para adelante ya pusimos orden en toda la parte económica, ¿no? Y ya me puse a modernizar la universidad. Y esto muchos docentes actuales no conocen, ¿no? Tal vez ya muchos estudiantes que ahora son profesionales quizás se acuerden. La universidad no tenía computadoras. Las actuales, las de mesa, de escritorio, no tenía, ¿no? Y fue en mi gestión que se compró las primeras 10 computadoras para la universidad. Debo recordar al licenciado Cuiza, ¿no? Armando Cuiza, que me apoyó en todo el tiempo que fui como rector, me apoyó pero de manera eficiente. Es un profesional de alto nivel, el licenciado Cuiza, que merece realmente que la sociedad potosina reconozca su contribución al accionar universitario también, ¿no? Bueno, él hizo todo lo posible para manejar la parte económica de buena forma. Y con él se inició los trámites para adquirir las primeras computadoras para nuestra universidad. Bueno, ahora son miles y miles, ¿no? Ya todos tienen computadoras, pero en ese entonces no había, ¿no? Las actuales, ¿no? Porque después había un centro de procesamiento de datos con una computadora, con una máquina, pero muy grande, que creo que ocupaba toda una oficina entera, y la que se manejaba con tarjetas, aún se manejaban las tarjetas en ese entonces. Bueno, empezamos aquello, poco a poco se fue modernizando la administración de la universidad y cambiando la parte, digamos, académica también. En mi gestión se dio los primeros pasos, por ejemplo, para la carrera de informática, ¿no? Se dieron los primeros pasos para la parte de salud, se creó la carrera de enfermería y estaba organizándose la carrera de medicina, ¿no? De medicina. Creamos las primeras subsedes de Potosí, en Uyuni y también en Tupiza, ¿no? Fueron las primeras subsedes en las cuales empezó a trabajar nuestra universidad en las provincias. Entonces tuvimos pasos, considero, muy importantes, ¿no? Que ya con el tiempo pasan a ser irrelevantes también, ¿no? En su tiempo fueron, como le digo, importantes. Hoy ya pues es irrelevante, ya la economía de la universidad ha crecido bastante, ¿no? Con el IDH, así que a pesar que hay deficiencias, pero ya es bastante solvente la universidad, a pesar de las deficiencias actuales, ¿no? que se tiene. El número de docentes era mucho menos de lo que ahora es, igual de estudiantes, pero en su tiempo era lo más que se podía hacer. Usted ha dejado una huella muy profunda, que yo creo que ni el tiempo lo va a borrar, porque eso es muy bueno, escuchar este relato, en todo caso, de una ex autoridad universitaria como fue usted, magnífico rector. Y déjeme decirle, ingeniero, que para mí también es un orgullo, además es una coincidencia en el tiempo, mi título de abogado del año 88, en la Producción Nacional, lo ha firmado usted. Qué bueno. Esa es una coincidencia muy interesante. Claro, además, mire, a ver, su título de bachiller, no sé quién lo ha firmado, pero en ese entonces la universidad concedía los títulos de bachiller. Y muchas personas ya ahora mayores, igual que yo, me dicen lo mismo que usted, ingeniero, se debe acordar de mí. Mucho no, pero tengo su título, mi título de bachiller firmado por su persona, porque ahora ya no lo hace, ya la universidad ya no extiende los títulos de bachiller, ¿no? Hace muchos años ya, pero en mi tiempo sí lo firmaba el rector. Bueno, yo quiero comentarle de que mi título de bachiller sensiblemente fue en la época de García Meza, desde el año 80. Ah, claro, era la intervención justamente. ¿No? Sí. Pero lo que yo recuerdo de ustedes,
cuando estaban haciendo el conteo de votos en el claustro universitario. Ya, sí. Yo estaba en esa oportunidad en Radio Galaxia y con el departamento de prensa tuve que ir a cubrir esa información y recuerdo, fue casi a altas horas de la noche. Así es. Es un buen recuerdo que tenemos de usted, ingeniero. Sí, sí. En el final de esta entrevista, ingeniero Viseira y Porre, ¿qué mensaje puede dar no solamente a la comunidad universitaria, sino al pueblo potosino y al pueblo boliviano, en estos momentos en que todos los bolivianos, me atrevo a decir eso, nos hemos dado cuenta de que la educación no es algo ya demagógico, sino que de verdad la educación es un pilar fundamental para el desarrollo y la libertad de los pueblos? Bajo esa égida, ¿qué mensaje puede dar a potosinos, a bolivianos y a nuestros cotidianos que están más allá de nuestras fronteras? Antes de ello, permítame resumir un poco este historial personal, ¿no? Después de la universidad de rector, tuve también la satisfacción de ser autoridad nacional de la universidad. Estuve 4 años a nivel nacional como secretario nacional de planificación académica, ¿no? O sea que ejercí funciones para todo el sistema universitario, ¿no? Desde la ciudad de La Paz. Ahí, con las experiencias que tuve acá en la Universidad Tomás Frías, pude también extender mi accionar a nivel nacional, ¿no? Después cumplí funciones también de otros 4 años como secretario nacional de acreditación universitaria, ¿no? Es en mi gestión que empezó este proceso de acreditación tendiente a mejorar la calidad de las universidades. Es otra actividad que también ha quedado un poco en el olvido, le diré, porque todo esto sucedió entre los años 1995 al 2003, más o menos. Luego, también algo que pocos conocen, también fui rector de la UPA, de la Universidad Pública del Alto. ¿En qué momentos fui rector? Cuando esa universidad era un caos total, era un caos pero indescriptible. Y el sistema universitario, porque la UPA tenía que entrar al sistema, ¿no? No sé si recuerdan, fue después que hubo una revuelta en Bolivia en la cual salió Sánchez de Lozada de Bolivia. 2003, sí, 2002-2003. En ese periodo la UPA, los estudiantes de la UPA reclamaban su autonomía universitaria, porque antes era dependiente del Ministerio de Educación, pero ellos reclamaban ser parte del sistema público, ¿no? Entonces, en una reunión nacional, dicen, ¿quién puede poner orden a esa universidad para que entre al sistema? Y dijeron, pues, el ingeniero Viseira. Así que me nombraron como rector de la UPA por un periodo de 2 años, ¿no? Así que de ahí ya, ya no ejercí ninguna otra labor como autoridad universitaria, ¿no? Sino que más bien me dediqué a la enseñanza, a recabar experiencias como para mejorar la enseñanza universitaria, pero todo ese tránsito me permite, digamos, establecer algunos criterios como el que usted me solicita, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer en el campo educativo? Primero, hay que mejorar la enseñanza primaria y secundaria. Hay que darle otro énfasis, porque yo considero, y esto lo digo de manera franca, que en estos años, en estos 14, 15, 20 años atrás, ha desmejorado la educación. Le puedo decir sinceramente que lo peor que nos ha sucedido en este tiempo es el bajo nivel educativo en escuelas y colegios. Posiblemente las autoridades nacionales, ministro de Educación, nuestros directores aquí del CEDES, los docentes, directores, se sientan agredidos por esta expresión que tengo. Pero les puedo asegurar que así es, haciendo un balance de todo lo que he visto antes y lo que veo ahora, de lo que he visto en las universidades, no solo acá en Potosí ni en Bolivia. Como secretario nacional he tenido la oportunidad de visitar varias universidades a nivel internacional.
empezando de Chile, Perú, Brasil, inclusive Venezuela, Cuba, México, España, Estados Unidos. Yo me eduqué en Estados Unidos, como le comenté. Así que con esa seguridad yo puedo decirle que nuestra educación está mal. Veo sus programas. Obviamente hay esfuerzos, hay colegios muy importantes como el franciscano, por ejemplo, como algunos el Pichincha, algunos que intentan, digamos, acomodarse a las exigencias actuales, ¿no? Hay colegios, pero son realmente algunos colegios, en su mayor parte no. Particularmente, y eso lo digo con mucha franqueza, colegios y escuelas que provienen de las áreas, de las provincias, ¿no? Ahí el nivel educativo es peor. Y obviamente en la universidad no podemos discriminar, también tienen que ingresar estudiantes que provienen de las provincias, porque tenemos que dar oportunidad a que sean profesionales. Inclusive las universidades tienen becas especiales para ellos, pero su nivel educativo no tiene la culpa los jóvenes, su nivel educativo proviene de las deficiencias estructurales que existen por ahí, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho. Las universidades de igual forma, aunque en menor grado. Hay universidades realmente muy prestigiosas en Bolivia que pelean por estar en los niveles internacionales reconocidos. No en los primeros, pero que esté entre los 50, 60 o 100 universidades reconocidas. Alguna de las nuestras es ya un logro, ¿no? En Potosí tenemos que mejorar más allá de lo que hacemos actualmente. ¿Cuáles son las limitaciones? Son equipamiento. Por un lado, es la formación básica de nuestros estudiantes, porque entran al primero o segundo curso y ahí es donde se retiene gran parte de los estudiantes, ¿no? A pesar que van avanzando, pero repercute esa formación, digamos, parcial que tienen a nivel colegio particularmente, ¿no? Repercute. Aún cuando están egresando, hay una repercusión de esa deficiencia educativa. No solamente tenemos que formar profesionales en el sentido estricto de ejercer un oficio o una profesión, digamos, excelente. Tenemos que formar también personas que sepan responder con responsabilidad, con honestidad, idoneidad a los requerimientos que requiere su profesión. Hay virtudes que no las cultivamos en la universidad. Por ejemplo, puntualidad. La puntualidad ha quedado al margen de nuestra formación, ¿no? Presencia de personas que realmente pueden ser, digamos, aceptadas en un ámbito, pero por su presencia, por su formación, por su lenguaje. Y eso ha quedado en el olvido. Esas son nuestras deficiencias, independientemente de la formación en aula. Hoy hay herramientas a todo nivel, herramientas que nos permiten aprender rápidamente muchas cosas. Le hablo de los programas, le hablo de las computadoras, de todo aquello. Hay plataformas tecnológicas como la inteligencia artificial actualmente que nos permite adquirir rápidamente conocimientos, ¿no?, externos. Pero lo que nunca podemos hacer, nunca puede sustituir a la persona, o sea, una computadora no puede sustituir a la persona en una fase importante, su formación individual, sus virtudes de cada persona. Y eso no estamos trabajando en ese nivel. Fácilmente hay profesionales que caen, digamos, en este defecto de la corrupción, en la ingeniería civil, las coimas, lo que llaman, ¿no? Gran parte de nuestros profesionales, no sé, estamos siempre tentados a ir por ese camino, ¿no? Sí, eso, por ejemplo, ¿cómo vamos a reducir ese problema? Con la formación, la puntualidad con la formación, la responsabilidad con la exigencia, ¿no? Y eso actualmente no existe, ¿no? Hay una facilidad muy rigurosa en que los estudiantes de los colegios tienen que sí o sí aprobar una materia o aprobar el curso. Y eso yo veo como algo negativo, que repercute más allá. Van a la universidad y piensan que es lo mismo que en colegio. Pues no es así, no es así. Entonces, estos son simplemente pequeños pantallazos de
de las cuestiones que tenemos que mejorar en el campo educativo, ¿no? Bajo esos criterios que expongo. Actualmente, aunque usted no me ha consultado, hay problemas en nuestro país, ¿no? De forma muy resumida, quisiera hacer conocer una opinión, ¿no? ¿Por qué estamos en este problema? ¿Por qué realmente en nuestro país, como actualmente vivimos, no tiene dólares, ¿no? Porque no hay algo que pueda, digamos, en este momento convertirse en dólares. Escucho algunas propuestas en que se van a prestar de algún banco miles de dólares para poder, digamos, salvar la situación actual. Pero ¿desde qué momento, con qué vamos a pagar esa deuda? Es con nuestro trabajo. Pero nuestro trabajo tiene que repercutir en algo objetivo. Tenemos que sacar algo afuera que se convierta en dólares. Como en este momento, sacamos Potosí, saca afuera, en la minería saca minerales afuera. Y afuera le van a pagar en dólares. Entonces, ¿de dónde están proviniendo los dólares para Bolivia en este momento? De la minería. Pero no es el único rubro. Tenemos que buscar otras formas. O sea, tenemos que volvernos más productivos de lo que somos en este momento. Tenemos que tener alternativas. Por ejemplo, una alternativa que cuando era prefecto estaba incentivando y que quedó ahí en el aire fue la manufactura. Nosotros podíamos instalar en Potosí una industria manufacturera. ¿Para qué? Para llevar al exterior, para llevar a la Argentina un paletón, un pantalón, una chompa, una camisa. Porque llevando a otro lugar, al exterior, se convierte en dólares. Y eso no hacemos. Hace poco, yo tengo un pequeño terreno ahí en La Palca, abajo de nuestra ciudad, donde vivo actualmente. Hace pocos días atrás vino un camión a recaudar haba, que antes se vendía en $200 el quintal de haba seca. Y hace pocos días se han comprado en 800 bolivianos. Esa haba va a ir al Perú, llevan al exterior. La persona que ha recolectado eso va a ir del exterior, va a vender en peruanos, pero lo va a convertir en dólares. Esos dólares van a llegar a Bolivia. Eso tenemos que hacer, pero en muchos rubros. Cuando seamos productivos, ahí vamos a resolver el problema de nuestro país. Lamentablemente, en este último tiempo, lo único que hemos hecho es vender gas. No nos hemos preocupado por generar, digamos, estas actividades productivas que se reconviertan en recursos externos. Obviamente en Santa Cruz tienen mucho más alternativas que nosotros. En Santa Cruz tienen soya, tienen muchos productos que pueden ellos sacar al exterior, convertirlo en dólares, como hacen con la carne, por ejemplo. Nosotros tenemos, obviamente, la minería, pero la minería solo deja regalías a Potosí y no entra recursos al Estado boliviano. Regalías deja para Potosí en un porcentaje muy reducido, apenas el 3%. Pero de todas maneras, aún así son dólares que vienen a nuestra región. Ojalá que todos esos dólares se quedaran en Potosí, pero no sabemos, no sabemos cuánto se queda en Potosí. Pero eso sí, todos tenemos que estar conscientes de que al vender minerales hacia afuera, ¿no?, esos se están pagando en dólares, ¿verdad? No pagan en bolivianos, ni en peruanos, ni en chilenos, en nada, pagan en dólares. Entonces, ahora tenemos que pensar, ¿eso ayudaría a Potosí? Hay que ver el mecanismo que debe aplicarse para que eso realmente ayude al desarrollo de nuestra región, de nuestra ciudad, de nuestro departamento. Y buscar otras alternativas. El litio era una alternativa, pero por el retraso que ha existido, bueno, pues en este momento está en duda, ¿no? Inclusive piensan de que ya no va a ser tan interesante vender litio afuera. Habríamos dejado escapar una gran oportunidad. Pero hay otras, no muere ahí, ¿no? Tenemos oro. No sabemos si el oro que producimos o que se saca de Potosí se convierte en dólares y llega a Potosí. No sabemos. Hay un beneficio personal, pero no hay un beneficio regional, visible, ¿no?, con el oro. Tenemos otros minerales como el zinc, el plomo, tenemos una fundición que no funciona.
que se ha hecho todo el intento posible para que funcione, pues no ha sido posible. Tenemos como ahí abajo una planta de volatilización que está abandonada. Hay muchos emprendimientos que no han tenido éxito, ¿no? Como corresponde. Pero no tiene que desanimarnos, tenemos que buscar otras formas de generar recursos para nuestro país, particularmente para Potosí. Y en la parte agropecuaria le digo que hay muchas oportunidades, pero lo que pasa es que no incentivamos esas oportunidades, no le damos mucho apoyo, ¿no? Bueno, habrá tiempos mejores, pero en todo eso, ¿qué es lo que va a jugar un rol importante? La educación universitaria, la investigación al interior de la universidad para buscar estas formas y procedimientos productivos que nos permitan generar una economía fuerte. Ahí la universidad tiene que jugar su rol. Corresponderá a las nuevas autoridades, corresponderá, digamos, nosotros ya estamos en los últimos periodos de nuestra vida útil, digamos, dentro de la universidad, todo tiene su ciclo, pero hay otros profesionales que creo que, y para ellos es el mensaje, piensen siempre en mejorar la productividad de nuestro departamento, que la universidad juegue un rol importante, no con conceptos políticos, sino con conceptos técnicos, prácticos. No nos debe importar quién está arriba, sino nos debe importar cuánto producimos, cómo producimos y cómo generamos una economía fuerte a través de la universidad en nuestro departamento. Es para ellos el mensaje. Ingeniero Mario Viseira, ha sido un honor, una satisfacción para este programa, para Facetas, haber conversado con usted, haber conocido algunas facetas de su vida profesional, su faceta deportiva. Lo que acabo de enterarme es que usted fue rector de la UPEA del Alto, una universidad conflictiva, pero que merece nuestro más grande respeto, en fin. Y ese último mensaje, que tiene mucho de verdad, ¿no? Hacer a un lado los colores políticos y de verdad incluir el tema tecnológico, la cultura, en fin. Le quedo muy agradecido, ingeniero. Espero tenerlo muy pronto en otra entrevista, porque estos temas, escuchar de una ex autoridad universitaria, siempre es saludable para la audiencia de Facetas, para todos quienes nos ven. En el final, no sin antes reiterar mi agradecimiento, queremos escuchar su despedida, digamos haciendo un compromiso para que estemos siempre juntos aquí en Facetas, en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Muchas gracias nuevamente. Bueno, tengo muchísimos años de vida profesional, ¿no? En algún momento podemos hablar de esos aspectos también. Un periodo me he dedicado, como puedo denominar, al servicio civil. Quiero decir a la actividad que contribuya, digamos, a la región, como es la prefectura, ¿no? Ustedes saben que he sido prefecto. También he sido ministro de Minería con el interés siempre de desarrollar nuestro departamento. No he tenido muchas satisfacciones a ese nivel del ministerio. En algún momento puedo también comentarles cuáles son las razones por las que me he apartado de esa actividad, aunque hubiese querido contribuir de mejor manera. Un prefecto es una verdadera autoridad, ¿no? Un gobernador, no sé cómo calificarlo, es muy dependiente. El prefecto era autoridad en toda Bolivia, ¿no? Porque era prefecto y comandante departamental de Potosí. Hoy esas características un poco se han disipado, ¿no? Entonces hay mucho que contar sobre todos estos aspectos que puede ser de interés de tanto suyo como de la ciudadanía en general, ¿no? Entonces estoy dispuesto a seguir en esto si es que realmente es llamativo e interesante para quienes están en su audiencia. Muchas gracias. Bueno, ingeniero Viseira, en realidad hoy hemos tocado exclusivamente el tema universitario. Sí, sí, sí. Como habíamos siempre acordado fuera de las cámaras, vamos a hacer otro programa para analizar con usted su paso por el gobierno, como prefecto del departamento, como ministro de Minería, en fin, esas otras facetas que están muy alejadas del tema universitario. Gracias, ingeniero,
Espero tenerlo muy pronto aquí en Facetas. Nos ha usted acogido en Virreyes Hotel, aquí en la plazuela antigua del Rayo. La plazuela del Rayo. Sí. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, y a ustedes, señoras y señores, hemos estado conversando con el ingeniero Mario Virrey de Porre en Virreyes Hotel sobre temas estrictamente universitarios. Gracias por su deferencia. Volveremos muy pronto.